y vamos a respetar los tiempos para los que llegaron temprano, como pasa con las aulas no virtuales también. Bueno, vamos a basarnos en lo que es la pantalla principal, que se llama pizarra y donde van a estar las presentaciones. Yo ahí ahora lo que voy a hacer es colocar un apunte que después ustedes lo van a tener para poder descargarlo. Denme un segundito que lo buscamos. Este puede andar. Puede darse el caso de que en algún momento en la pantalla grande, sobre todo para los que están con PC, por ahí los que están con celular no importa, porque la ven la pantalla completa, pasándola de un lado a otro, o sea, no hace falta verme a mí en la cámara la vamos a usar cuando tengamos que mostrar algo, por ejemplo, técnicas de soldado o algún circuito en particular. Nos vamos a basar mucho también en grabaciones de reparaciones, donde yo las voy comentando y ahí van a ir surgiendo preguntas como para ir resolviendo. ¿Sí? Lo que decía del video, yo también puedo compartir lo que es el escritorio de mi PC, donde lo que yo veo lo ven ustedes, ¿no? Esto es cuando tenga que usar algún programa, ya que no solamente vamos a aprender sobre el funcionamiento, componentes, lo que es el sistema de inyección en sí, tengo que entender cómo funciona para poder reparar una EQ, cómo es el diagnóstico que se hace antes de establecer que el problema es la EQ, cómo se prueba, tratando de siempre utilizar la menor inversión posible. Hay bancos de pruebas de costo elevado eh, que son buenos porque tienen información técnica, porque son prácticos, pero nosotros vamos a aprender en el curso a hacer un banco de pruebas desde cero. O sea, para poder desarrollar esta herramienta, yo tengo que conocer primero bien cómo funciona la ECU y qué voy a tener que monitorear, cuáles son las fallas comunes y ese tipo de cosas. ¿Sí? Pueden usar el chat para hacer las preguntas, ¿sí? O si no, pueden usar, ya les digo, el micrófono. Generalmente el micrófono yo lo habilito desde aquí, ¿sí? O sea, por ejemplo, a Sergio le desbloqueo el micrófono, que no le queda desbloqueado, o sea, no te vamos a escuchar, Sergio. Y ustedes lo pueden habilitar desde ahí, generalmente con un icono que está en rojo. Si le hacen un clic se pone en verde. Conviene esperar 5 segundos, ¿sí? Acá me va a aparecer en lo que es mi video, va a aparecer la sigla, ¿sí? De Agustín, de David, de Héctor, de Sergio. Y por lo tanto ya podríamos escuchar si hay alguna pregunta muy larga. Por ahí en las primeras clases generalmente no se usa el micrófono, si el que lo quiere usar lo puede usar, es mejor para mí. O sea, cuanto más preguntas haya, es más dinámica. Y cuanto más dinámica es una clase, más se aprende. O sea, en realidad, la forma de aprender es haciendo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podríamos hacer, si todavía no tienen trabajo de reparación de ECUs o que les llegue algún auto para poder sacar una ECU y hacer una revisión, es más importante por ahí comprarse una ECU usada, aunque no funcione, mejor todavía si no funciona, que comprarse una herramienta cara. ¿Sí? Para diagnosticar necesitamos un multímetro. Un osciloscopio es importante, vamos a ver qué tipos de osciloscopios hay. Vamos, por supuesto, a ver toda la teoría de una manera sencilla de la electrónica, de la electricidad, entender bien los parámetros, la relación entre parámetros, porque de ahí se basa todo. O sea, yo puedo, por ejemplo, vamos a un caso particular. Sabemos que la EQ es una unidad de control electrónica que necesita masas y alimentaciones para funcionar. Y de acuerdo a las señales de entrada de diferentes sensores, va a ejecutar señales de salida. Pero como toda unidad de control electrónica necesita una alimentación y una masa con una cierta corriente que es la que va a consumir la EQ
para poder ejecutar sus funciones. O sea, dentro de la EQ va a haber un grupo de componentes, ya lo vamos a ver. Recuerden que esto es una clase de introductoria para ver si me escuchan bien, si se les entrecorta a ustedes, si se me entrecorta a mí, y que me lo vayan aclarando en el chat. Y lo pongo como ejemplo, el tema de que lo primero que se analiza en una EQ de inyección es cuánto consume, cuánta corriente. Nosotros en electricidad tenemos 3 parámetros fundamentales: el voltaje, ¿sí?, o tensión, el amperaje o corriente, o intensidad, que es lo mismo, y la resistencia. Y cuando se alimenta, se le da masa de alimentación por los pines que corresponden a una EQ, hay una corriente de consumo básica para los elementos de la electrónica interna. O sea, si no tenemos conectado absolutamente nada, solamente tengo la EQ de inyección, busco el esquema eléctrico, donde va la masa le doy masa, donde van 12 voltios le doy 12 voltios, yo ahí la primera prueba que tengo que hacer siempre es medir el consumo de corriente, que eso se hace con un amperímetro. Que un tester económico, un multímetro económico, tiene amperímetro. Entonces, no necesitaría en primera instancia, si no quiero hacer inversiones hasta que realmente empiece a trabajar y ver de acuerdo al flujo de trabajo qué herramientas comprarme, porque eso también es importante, ya que a veces nos pasa que compramos todas las herramientas al principio, ¿sí?, y después no las utilizamos, ¿sí?, porque al final no tenemos el flujo de trabajo que pensábamos que íbamos a tener. Entonces vamos a basarnos al revés, de acuerdo al trabajo que vaya entrando, ir comprando herramientas, saber qué es lo que hay, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en la menor inversión posible. Si tengo un multímetro de los más económicos, ya eso me va a empezar a servir. Después vamos a hacer algunas herramientas, una punta lógica, vamos a usar también esto del banco de pruebas que se hace con LED, con monitoreo, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a invertir lo menos posible. Si yo tuviera que invertir en una herramienta de diagnóstico buena, yo utilizaría un osciloscopio. O hay osciloscopios por PC. Bueno, aquí tenemos en el grupo, creo que hay gente de diferentes países, ¿no? En la Argentina hay un osciloscopio que se llama Owon, hay uno que es por PC, si tenés una PC, una notebook, te abarata muchísimo el costo, que vale 16.000 pesos argentinos, que sería menos de $100. O sea, esa sería como la mayor inversión en cuanto a una herramienta. Después es importante también cuando yo le doy a una EQ de inyección, esto ya lo vamos a desarrollar en el curso, pero es para ir aclarándole, ¿no? Después que le doy la masa, la alimentación con un esquema eléctrico. ¿De dónde vamos a sacar los esquemas eléctricos? De una base de datos que ahora les voy a mostrar, ¿sí?, a la cual ustedes van a tener acceso. Pero antes de mostrarle lo de la base de datos, donde van a estar los esquemas eléctricos, una de las cosas que se hace cuando un auto no arranca y querés poner el escáner, ¿sí?, el aparato diagnóstico en el auto y tampoco se conecta, nosotros tenemos un orden de pruebas. En el auto primero. O sea, si me preguntan cuál es el mejor banco de pruebas, yo les diría que es el auto, ¿sí? Porque es una condición real, ¿sí? Tiene todas las señales de entrada, tiene todas las masas de alimentaciones, que es lo que tenemos que verificar en el auto, y después vamos a pasar a la segunda etapa, que es la extracción de la EQ en el auto y ponerla en nuestro banco de trabajo. Entonces, con el esquema eléctrico y con cables, con una fuente, si es una fuente de 12 voltios protegida, ¿sí?, contra cortocircuitos, mejor. ¿Puedo utilizar una batería de un auto que esté cargada? Sí, puedo usar un transformador de corriente alterna de red, ¿sí?, 220, 110, dependiendo del país que estén, a 12 voltios también, mientras sea estable, ¿sí?, y que dé la corriente necesaria, yo puedo usar un transformador de 12 voltios. Hay fuentes de laboratorio que tienen regulación en voltaje, regulación en la corriente que va a dar la fuente, porque recuerden una cosa importante:
que también lo vamos a ver en los conceptos teóricos. Una cosa es el voltaje, que es determinado por la fuente. En este caso puede ser una fuente regulada de laboratorio. Vamos a ver qué tipos hay, qué nos puede servir, con qué amperaje máximo. Hay fuentes que van de 0 a 50 voltios que lo puedes regular. No nos serviría demasiado a nosotros porque necesitamos solamente una tensión similar a la tensión que hay en el auto, que son los 12,5 voltios a 13,8, 14,2 que puede tener una batería cuando el motor ya está en marcha por el agregado del sistema de carga. Entonces, la tensión o voltaje lo determina la fuente, una batería o una fuente de 12 voltios, sea cual sea. Pero la corriente, el consumo, lo determina el elemento que va a estar conectado, que lo que va a estar conectado va a ser la ECU. El segundo paso, después de monitorear el amperaje, que vamos a ver cómo se monitorea, si no lo tenemos muy claro, cómo monitorear el amperaje y dónde hay que monitorearlo, si en el positivo, en la masa, porque para poder medir amperaje con un multímetro, con un tester, hay que ponerlo en serie al circuito, ¿sí? O sea, si entran los 12 voltios, el cable rojo del tester lo pongo a los 12 voltios de la fuente y el cable negro lo mando a donde voy a mandar los 12 voltios a la ECU, al pin de entrada de la ECU. Y después vamos a ver por qué en realidad deberíamos medirlo en la masa. Porque la ECU en realidad lo que más hace es dar pulsos de masa o masa a diferentes componentes. Por ejemplo, todo lo que maneja la ECU. Inyectores le da pulsos de masa. Hay muy pocas computadoras donde la ECU de inyección le da pulso positivo. Siempre hablando de inyección indirecta, que es el 95% del parque automotor. Sí, pues hoy tenemos la inyección directa, que también vamos a ver computadoras y cómo repararlas. A lo mismo que los diésel, los sistemas common rail o los no common rail electrónicos. Lo más importante siempre es tener el esquema, que con el esquema eléctrico uno sabe qué componentes tiene y con nociones básicas puede darse cuenta cómo funciona. Y a partir de ahí establecer un método de diagnóstico. Entonces muchas veces yo voy a mostrar en pantalla, sí, por eso quería mostrar esto que estoy compartiendo, que van a ver ustedes, sobre todo para los que van a utilizar una PC, que por ahí la parte del video molesta, porque hay algo abajo, ¿sí? de ese video, que tiene texto o tiene parte de un gráfico que no lo puedo ver. Entonces, si le hacen un clic a este botón, ¿sí? El que dice acoplar, esos dos cuadrados con una flecha en diagonal, lo que hago es pasar el video arriba del chat. Entonces, cualquier cosa que yo ponga en la pantalla principal se va a ver completa. ¿Sí? Después el video lo pueden agrandar, achicar. En primera instancia voy a estar yo, no tiene sentido que agranden el video, van a ver mis imperfecciones nada más. Y lo más importante va a ser cuando empecemos a usar la cámara para hacer una reparación en vivo, ¿sí? O un diagnóstico, porque en realidad el trabajo fundamental, y al igual que en el caso del diagnóstico del sistema de inyección en sí, es hacer las pruebas y determinar qué es lo que está fallando, ¿sí? Si realmente es la ECU, si no es la ECU, si puede llegar a ser, qué fallas se pueden llegar a ver con este tipo de diagnóstico, qué fallas no podemos estar muy seguros, ¿sí? De decir, mira, ¿qué están dando? En 2 cilindros, entonces hay que cambiar un transistor, un driver que maneja las bobinas de encendido, un transistor, ¿sí? De potencia. Y por ahí lo cambian y sigue igual, porque en realidad había otras pruebas que hacer antes de cambiar ese componente. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis electrónico de una placa, identificar los componentes, cómo es que funciona, ¿sí? Bien, bueno, vuelvo a compartir la presentación y, bueno, solucionamos el problema. Si el video se monta sobre la presentación, lo podemos mandar a la derecha de la pantalla, ¿sí? Y esto es lo primero que debemos saber, es cómo trabaja cualquier sistema electrónico. La mayoría de los sistemas electrónicos, ¿no? Donde hay un grupo de señales de entrada que van a una unidad de control para manejar a un grupo de componentes de salida, que serían los actuadores. Las entradas serían los sensores y las salidas serían los actuadores. Para que esto pueda suceder,
va a tener que estar alimentada esta unidad de control electrónica. ECU es una sigla en inglés que se puede traducir como, o sea, en inglés sería Engine Control Unit, sí, control electrónica de motor, o Electronic Control Unit, unidad de control electrónica. Pero cada marca le pone un nombre. Por ejemplo, Chevrolet la llama SM, Renault, Renault la podría llamar ECU, Ford lo llama PCM, Power Train Control Module, pero siempre nos referimos a este módulo. Y todos se basan en este principio. Incluso cosas que no son computadoras de autos. Por ejemplo, una radio común y corriente. Tiene señales de entrada, que podría ser de volumen, el dial para elegir la emisora. La antena es una señal de entrada, es un sensor. ¿Y el actuador cuál sería de una radio? Si yo les hago esa pregunta. A ver, Agustín, Héctor, que tengo justo ahora con el chat ahí, Sergio, David. ¿Qué elemento de una radio sería el actuador? Lo que la parte electrónica manejaría. Los parlantes, ¿sí? Podría ser la luz de encendido, porque eso también lo maneja la electrónica. Correcto. En un televisor o en una notebook sería también la pantalla, un actuador. ¿Sí? El interruptor de encendido sería sería como la llave de contacto, pero también se lo toma a veces como una señal de entrada. O sea, en cualquier sistema electrónico de hoy en día, en un teléfono celular, pasa exactamente lo mismo. Donde vos tenés un receptor de Bluetooth, que sería una señal de entrada, tendrías un receptor para justamente la recepción de la señal de radio teléfono. Tendríamos el botón de encendido apagado, tendríamos los botones de volumen. Tendríamos la cámara que sería un sensor o un actuador. Para lo que es un celular, para lo que es un móvil. La cámara sería un sensor, porque es una señal de entrada, pero a su vez la misma unidad de control, la plaqueta principal del móvil, tiene que manejar el foco, correcto. Y el foco se maneja en forma física a través de una señal que sería la parte del actuador. Entonces puede haber elementos que sean sensor y actuador a la vez o que dispongan de las dos funciones. Sí, y en el sistema de inyección pasa lo mismo. Hoy existen cada vez menos vehículos o sistemas de inyección donde el cable del acelerador es mecánico, sino que ya es un acelerador electrónico. Entonces en el cuerpo de mariposa vos vas a tener un actuador, que es un motor o un solenoide, que es el encargado de abrir la mariposa, que sería el actuador, y después tenés los sensores de posición de mariposa, que normalmente son dos. Entonces, si me decís un cuerpo de mariposa que es un sensor o un actuador, no, tiene las dos cosas, porque tiene un motor que lo maneja la ECU y por lo tanto es un actuador, y tiene la parte de sensora que es para saber la posición de esa mariposa, que la ECU la necesita justamente para poder controlarla. Hay muchas funciones que son en bucle. En bucle significa, lo principal en un sistema de inyección es que yo tengo diferentes sensores, tengo sensor de temperatura de agua, de aire, de posición de mariposa o de pedal de acelerador. Tengo de RPM, que es fundamental, sino una computadora de inyección para poder dar sus señales de salida en lo que se refiere al pulso de inyección y al comando de las bobinas de encendido, módulos de encendido, necesita la señal de RPM. O sea, puede faltarle la señal de temperatura de agua y muchos autos arrancan igual, y en algunos casos hasta está también hecho el programa de emergencia, porque la ECU tiene un programa, tiene un microprocesador que utiliza un programa que está en una memoria que puede ser
externa, o sea, físicamente hay un componente electrónico, o estar dentro del mismo microprocesador donde está el programa principal. Y dentro en realidad no es un solo programa, son un montón de programas. Un programa para la parte de diagnóstico, una parte para el desbloqueo del sistema. Hoy casi todos los otros también tienen el famoso sistema inmovilizador, el sistema antiarranque, que por un lado va a ser medio lo que nos va a complicar un poco la vida a la hora de probar una computadora en banco. Pero hay soluciones, ¿sí? Puede ser que un auto no arranque porque esté inmovilizado por un problema de que no detecta la llave. Vamos a ver los conceptos básicos de lo que es un sistema inmovilizador para entender a dónde vamos a ir apuntando, ¿sí? Poder distinguir si el auto está inmovilizado y por eso no arranca, o el auto, o la computadora de inyección está dañada, no reconoce la señal de RPM, o directamente no habilita las salidas. Y eso lo vamos a ir deduciendo, detectando. El escáner es necesario colocarlo, por ejemplo, para eso, porque un escáner que no sea tampoco demasiado sofisticado, ¿sí? Todavía no los conozco, pero no sé quiénes son mecánicos, quiénes no son mecánicos, pero en primera instancia, el que por ella es mecánico ya tiene un escáner, y el mismo escáner que utilizas para el taller es el que se va a utilizar en banco para probar una computadora, ¿sí? Pero podríamos utilizar un escáner como el Autocon, el Delphi, que es un escáner barato, económico, y se conecta en gran cantidad de vehículos. Siempre nos van a quedar algunos afuera, dependiendo también del mercado que haya, si es más americano, norteamericano, o es más europeo, o es una mezcla como el caso nuestro, de Argentina, donde hay también sistemas de Mercosur hechos en Brasil, eso mismo Argentina, algunos autos europeos, americanos prácticamente no tenemos en Argentina, pero sin importar cuál sería el mercado en cuanto a las marcas de vehículo o el origen, el método de diagnóstico siempre va a ser el mismo. Yo lo que trato de enseñar no es decir, bueno, a ver, porque tenemos varias formas de reparar una ECU, ¿no? Y una de las formas es decir, bueno, a ver, para esta computadora puntual que es de un Chrysler, un PT Chrysler, por ejemplo, ¿sí? Un auto raro viejo, no tan viejo tampoco. Hay más viejos, vamos a ver sistemas más viejos, porque fueron el origen de todo esto. Pues nos toca un PT Chrysler que están dando en 3 cilindros, vamos a ver, fueron 4 cilindros, ¿sí? Y en el auto se detectó que no da una salida de inyección. Uno de los inyectores no abre. Lo que hace la computadora es darle pulsos de masa y lo puedo monitorear hasta con un LED y una resistencia, ¿sí? Una punta lógica. El multímetro en diferentes funciones. Si es un multímetro básico de electrónica, no tendría mucho para ver en la salida de un pulso de inyección, que es un pulso que dura un bajo tiempo de duración y una frecuencia elevada para lo que es un multímetro convencional. Después hay multímetros línea automotriz, que lo vamos a ver aquí, donde tienes otras funciones como milisegundos, frecuencias, pero no son tan precisas esas lecturas o esas pruebas en esas funciones de multímetro, como lo es un osciloscopio donde vos analizás lo que está pasando con la corriente, con los cambios de voltaje en realidad, en décimas de microsegundo por décima de microsegundo. Entonces, si así como podemos poner una ECU en una mesa de trabajo, conseguir una fuente de 12 voltios, la protegemos, si no tiene protección, la protegemos por un fusible. ¿Cuánto consume, cuánta corriente consume una computadora cuando conectas el banco? Bueno, depende de la computadora en sí. Pero ninguna, casi ninguna, por lo menos las que son de inyección indirecta, consumen la computadora sola sin conectar ningún actuador. Solamente tomé los cables de masa y alimentación y le di a la ECU y monitoreo el amperaje. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Solo con eso, una computadora consume 150, 200, 250, 300 miliamperes. O sea, 0,3 amperes serían 300 miliamperes.
valores bajos de corriente a comparación de otros circuitos. Ahora, si yo en el banco le conecto la mariposa motorizada, le conecto los inyectores, las bobinas de encendido, que es lo que más consume, después vamos a ver también es por qué, esto todo es una explicación atrás de otra, por eso el curso dura en total 16 clases. Esta es la clase 0 y no se toma en cuenta en la cuenta de las 16 clases, o sea, serían 17. ¿Está? Esto es una explicación pantallazo y justamente que prueben la plataforma a ver si andan mejor con el móvil o andan mejor con una PC o con una notebook o con una tablet, ¿sí? Porque va a depender de la conexión de internet, ¿sí? Y en parte también a veces depende del dispositivo a través del cual yo esté trabajando con asistiendo a través de esta plataforma. Entonces, fíjense que es una mezcla de todo hoy. Estoy tratando de ordenarlo porque no puedo explicar todo en la primera clase. Entonces, cuando yo empiezo a conectar actuadores, se van sumando las corrientes de esos actuadores cuando la EQ lo haga funcionar. O sea, si yo conecto un inyector, supongamos que tiene 4 inyectores, ¿no? En el caso de PT Chrysler, salía 4 inyectores y yo le conecto un solo inyector. Cuando le doy masa de alimentación a la EQ, el consumo que voy a ver, estando el inyector conectado o desconectado, va a ser el mismo, porque solamente el consumo va a aparecer cuando la computadora, la EQ, le dé el pulso al inyector, donde como lo que va a consumir es masa, el inyector, el positivo del inyector viene de la instalación, no de la EQ, en algunos casos sí viene de la EQ, ya lo vamos a ver en el sistema CS6 de Ford, por ejemplo. Lo que va a consumir es masa cuando se cierra el circuito del inyector, pero cuando pongo contacto el inyector no abre. O sea, recién va a abrir el inyector cuando primero la EQ reciba la señal de desbloqueo por parte del inmovilizador. Segundo, que le esté llegando la masa de alimentación. Tercero, bueno, primero eso sería, después lo del inmovilizador. Y tercero, que le esté llegando la señal de RPM. Ahora, bueno, quiere decir que en el banco de pruebas yo le voy a tener que inyectar, emular la señal del sensor de RPM que tenga ese vehículo. Que vamos a ver que hay diferentes tipos de sensores que están puestos en el volante del motor, en la polea del cigüeñal, que pueden ser sensor Hall, sensor inductivo. Por ahora son todos nombres tirados así para ir acostumbrándose. Al que ya sabe inyección sabe de qué estoy hablando, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo en otros cursos tuve un muchacho que reparaba celulares, ¿sí? Para lo que era todo lo que es soldadura, microsoldadura y todo era perfecto, entendía muy bien también lo que eran mediciones con un multímetro, pero no es casi imposible poder reparar una EQ si yo no sé cómo funciona. Entonces ya en la primera clase de la semana que viene vamos a ver cómo funciona un sistema de inyección rápido, ¿sí? O sea, no vamos a ir a fondo a hacer todas las explicaciones de lo que es la inyección electrónica, bueno, llevaría las 16 clases del curso, pero sí los conceptos que vamos a necesitar como para poder hacer este tipo de diagnóstico y reparación. Si funcionara una computadora en 3 cilindros en el auto y se detecta a través de un método de comprobación, que lo vamos a ver también, de que es la computadora que está inhibiendo el pulso de inyección en un cilindro, lo primero que hacemos es poner el escáner, el aparato de diagnóstico. Porque puede pasar en algunos vehículos, pasan Renault, pasan Ford, que en realidad la computadora está cortando un pulso de inyección porque en ese cilindro se detectó que no hay buena combustión. Y a inyectar combustible, gasolina, nafta, a un cilindro sabiendo que hay mala combustión, va a hacer que esa gasolina cruda vaya hacia el sistema de escape y pueda dañar a la sonda blanda, pueda dañar al catalizador, ¿sí? Que son los sistemas anticontaminantes. La sonda blanda en realidad es la que hace el bucle cerrado entre lo que es el pulso que da la EQ al inyector
Se analiza con la sonda lambda si la mezcla fue rica o pobre. El sensor de oxígeno sonda lambda es un sensor que está en el escape, que genera un voltaje cuando hay diferencia de oxígeno en dos de sus caras. Tiene un cerámico, un material que es el material de circonio, el elemento químico circonio, y tiene una particularidad, que a una cierta temperatura se comporta como una pila química. Y la EQ lee ese sensor para saber si las combustiones fueron buenas, pero tiene que hacer un promedio de los 4 cilindros. No puede leer qué pasa con la combustión específica de cada cilindro. La computadora puede leer la sonda lambda, pero no tiene la suficiente velocidad para hacer a través de la sonda regulaciones de la cantidad de combustible que se va a inyectar en cada cilindro, porque la computadora hoy en día tiene un programa para, digamos, el equilibrado, el balanceo de los cilindros, porque puedo tener un problema de una bujía que está dando una chispa con un 20% menos de potencia que las otras tres. Entonces el cilindro va a tener menos potencia, y si un cilindro tiene menos potencia empieza a tambalear el motor. Y eso puede hacer que, si es mariposa motorizada, también si viniera con otro tipo de regulación de ralentí, un motor paso a paso, después lo vamos a ver, va a estar siempre tratando de jugar la computadora con la regulación del régimen. O sea, la computadora tiene, de acuerdo a las señales de entrada, si nadie está tocando el acelerador, dice, bueno, una vez que el motor está caliente, tiene que regular, por ejemplo, sí, que es la mayoría de los casos, en 850 RPM. ¿Sí? El ralentí del motor tiene que ser 850 RPM. Ahora, si tengo una falla de encendido por un defecto de bujía, un defecto de inyector, un defecto de válvulas en un cilindro, de compresión, eso va a desestabilizar el ralentí. Y como la EQ tiene como programa principal estabilizarlo a 850 RPM, si nosotros tenemos un cilindro con menor potencia, cada vez que explota en ese cilindro, el envión, el empujón de la explosión transmitido al cigüeñal va a ser menor que los otros tres, entonces va a andar galopando. Y eso va a hacer que el régimen de motor suba y baje. Entonces la computadora va a querer regular al actuador de ralentí o a la mariposa del acelerador motorizada para estabilizar eso. El tema es que si después de un tiempo no lo puede llegar a estabilizar, porque en realidad una falla, si fuera pequeña, por ahí puedo decir, bueno, si hay un cilindro que tiene un 20% menos de capacidad de explosión, si yo bajara un poco el rendimiento de los otros tres, estabilizo los tres en los cuatro, me quedan, digamos, balanceados, tengo menor potencia, pero tengo un régimen de motor más parejo. Eso lo pensó el ingeniero que desarrolló los software de funcionamiento. Nosotros no solamente es decir, bueno, cambio un transistor o un integrado que maneja los inyectores, o cambio un integrado que maneja el motor paso a paso, cambio un integrado que lee la señal de sensor RPM, sino que también tengo que ver cómo es que funciona un sistema de inyección para entender si lo tengo que cambiar o no. O sea, un vehículo donde por ahí no se puede compensar porque hay demasiada falta de potencia en un cilindro, el programa de funcionamiento de la EQ determina que ese cilindro cortarle directamente el combustible. Por ahí, por ejemplo, en Renault, con un sistema Sirius 32, MS3132, MS3134, y los más nuevos también, los MS20, ya ni me acuerdo, 2025, el programa decide cortar al inyector, pero cuando vos escaneás, pones el escáner, te sale que la falla es de encendido. Entonces, en ese caso puntual, si en el diagnóstico en el auto estaba andando en 3 cilindros y pruebo y me encuentro que hay un inyector que no está habilitando una salida, yo tengo que ver si no es una estrategia de la EQ de haber cortado ese cilindro para que no haya nafta cruda saliendo por el escape, porque voy a contaminar. Recuerden que el sistema electrónico
de inyección, incluso el sistema mecánico, años 70, fueron desarrollados no para que el auto tenga mejor rendimiento, más potencia, fueron desarrollados para bajar los contaminantes. ¿Sí? Hasta hoy en día a día, las normas anticontaminantes que imponen los gobiernos para proteger al medio ambiente, cosa que es correcta, son más estrictas para los fabricantes. Y los fabricantes tienen que buscar alternativas para poder fabricar vehículos que cumplan con esas normas. Entonces, prácticamente todo está basado en eso. Hay vehículos, ¿sí?, sobre todo los de baja cilindrada, que incluso cuando son nuevos, tienen fallos, por ejemplo, en aceleración. Donde yo recuerdo en un momento mi madre compró un Gol Power 1.4, 0 kilómetros, y me dijo, acompáñame que me da miedo sacarlo de la concesionaria. Y la acompañé. Y salimos con el auto, y cuando yo llego, acostumbrado, yo tenía un motor 2 litros en otro auto, acostumbrado a mi auto, yo cuando llegué a la cuneta de la esquina, yo quería salir en segunda, y el auto no tenía potencia. Está bien, motor mucho más chico, pero 1.4 debería responder bien. ¿Y por qué no tenía potencia? ¿Por qué tenía que poner primera para salir de la cuneta de vuelta? Porque uno de los momentos donde más consumo de combustible hay es en el momento de aceleración. Si vos frenaste para llegar a la cuneta y vas a acelerar de vuelta, lo ideal sería darle mezcla de máxima potencia y darle el avance al encendido para combustionar esa mezcla de máxima potencia. Si más nafta dándole al motor dentro de la cámara de combustión, va a haber que avanzar el encendido para darle, para que, digamos, la combustión se produzca en el tiempo correcto. O sea, va a tardar más, con más combustible, tarde más la combustión, y para poder hacer que esa combustión explote en el momento donde obtenga mayor potencia, donde pueda la explosión empujar mejor al pistón hacia abajo, voy a tener que avanzar el encendido. O sea, siempre el avance del encendido está ligado a la cantidad de combustible que se inyecta. Pero lo normal es que en una aceleración se le dé más combustible y más avance. Pero es el momento donde más contamina. Vos fíjate que muchos autos viejos a carburador, cuando vos acelerabas, en el momento de aceleración podías hasta incluso verse un poco de humo negro en el escape. Bueno, ese humo negro es nafta sin combustionar, es hidrocarburo puro, y eso es contaminante. Entonces, los desarrolladores de software, para poder cumplir con las normas anticontaminación, tienen que buscar sacrificar el rendimiento del motor, ¿sí?, para que ese auto no contamine en esa condición. Entonces, cuando vos acelerás, en vez de avanzar el encendido, lo atrasa y la chica del pulso de inyección, y lo va agrandando paulatinamente lo necesario, lo mínimo necesario, como para que el auto salga, pero no sale con la potencia que tiene que salir. Si un cliente me dice, mira, me compré este auto y de 0 kilómetros no tiene la potencia normal, ya le hicieron de todo, le hicieron todas las pruebas, cambiaron piezas, y para mí es la ECU que no funciona. Y tiene razón, pero no funciona desde fábrica. O sea, funciona para digamos, para lo cual fue creado, que es un vehículo por ahí que no es de competición. Por lo tanto, el rendimiento está sacrificado. Después se pueden modificar los mapas, darle más avance, más cantidad de combustible en ciertas condiciones de funcionamiento, en esta parte de aceleración, a partir de un cierto régimen, de tal régimen a tal régimen. Se puede corregir para potenciar y el auto sale totalmente diferente. Potenciación no vamos a ver en el curso, porque también es un tema extenso y el del cual yo no domino. ¿Sí? Sí podemos ver todo lo que tenga que ver con fallas. Vamos a ver cómo reemplazar programas en computadoras viejas con memorias físicas o en computadoras más nuevas, cómo se lee una memoria, cómo se clona una computadora, porque muchas veces nos puede pasar que cuando abrimos
las carcasas de la ECU para acceder a la placa electrónica, hacer una inspección visual, encontramos que está muy deteriorada porque le entró agua, está totalmente corroída, o cuando tiene un cortocircuito en una parte principal y hay un agujero, un volcán más o menos, en el mismo circuito impreso, que muchas veces es preferible cambiarla que intentar repararla, porque por ahí hacer un proceso de sulfatación, en caso que haya entrado agua, tratar de restaurar circuitos donde falta una parte del circuito impreso, es muy trabajoso y muchas veces el resultado no es bueno, o es bueno un tiempo y vuelve a fallar al poquito tiempo. Entonces muchas veces vamos a tener que hacer recambios donde el cliente va a elegir si ponemos una nueva o ponemos una usada. Algunas marcas en computadoras de hace unos años, por ejemplo, hablemos de una Sirius 34, de una Kangoo 1.4 con mariposa de acelerador electrónico, lo pongo un ejemplo entre miles. Cuando vos colocás una computadora nueva a 0 kilómetros, si sacás la vieja, pones la nueva, pones contacto y se adapta automáticamente al sistema inmovilizador. Pero si lo querés hacer con un Chevrolet, ¿sí? Un Corsa Classic, querés hacerlo con un Cruze, querés hacerlo con un Passat, con un Bora, con un Vento, no va a funcionar, hay que hacer un proceso con el escáner para adaptarlo. Hoy con el costo de las piezas, sí, y más un poco la pandemia colaboró también a problemas económicos en diferentes países, los propietarios de vehículos tratan de gastar lo menos posible, como es lógico, en sus vehículos. Y por ahí, en vez de comprar una computadora nueva, te traen una usada. Hay marcas donde una computadora usada no va a permitir bajo ningún procedimiento de escáner poder ser adaptada en el vehículo. Pero yo podría sacar la información a través de programadores de la computadora original y pasárselos a la computadora reemplazo usada que tiene los datos de otro auto, ¿sí? Eso sería clonar la ECU. Eso lo tenemos que ver. Vamos a tener que ver lo que es clonación de ECUs, porque es parte del trabajo. Es decir, bueno, mira, yo te la quise reparar, mira cómo está la placa muy deteriorada y hay que tirar la basura, trae otra, ¿sí? O donde conseguimos nosotros, que a veces es un riesgo, o le pedimos al cliente que la traiga una. Y si trae nueva y necesita adaptarse con el escáner, tengo que tener el escáner para hacer la adaptación. Si hablamos de autos muy nuevos, ya hay muchas adaptaciones que se hacen online en concesionaria a través de una conexión online con fábrica o con un centro de datos que puede estar en Alemania, en el caso de Ford, en el caso de Volkswagen, ¿sí? Entonces necesito un escáner que tenga conectividad online, donde hay que pagar una licencia anual, o mensual, o diaria, o por hora, ¿sí? Y por ahí se hace más complejo el tratar de hacer las cosas como se deben. Porque a medida que pasa el tiempo, cada vez se hace más difícil que tener los escáneres para poder hacer todos estos procedimientos de adaptación. Ahora, si yo pudiera sacarle los datos de alguna forma de la computadora vieja y pasárselos a una usada o una nueva por un procedimiento alternativo, sin necesidad de conectividad, con un escáner que sea original o sea una copia de original para poder tener acceso a través de un pago a estas programaciones con fábrica, lo que vamos a ver es justamente cómo hacer esas clonaciones. Y en algunos casos, ahí vamos con eso, Sergio. Y en algunos casos, para poder probarla en el banco de pruebas, yo la voy a tener que desbloquear, o lo que normalmente conocemos como desinmovilizar o hacer InMov. Y algunas computadoras las vamos a ver,
cómo son los procedimientos, por lo menos explicarlos qué es lo que necesitamos para poder probar una computadora que esté desconectada del resto del sistema del auto. O sea, yo si saco, por ejemplo, hablemos de un Peugeot 308, una computadora de las primeras, una 6LP, ¿sí? Si yo saco la computadora del auto y la pongo en el banco de pruebas, le doy más alimentación, dependiendo, y quiero probar una salida de inyector, le tengo que dar la señal de RPM emulada con un aparatito o con un software, que lo vamos a ver, sin gastar un centavo podemos tener un emulador de señal aprovechando la placa de sonido de una PC o de una notebook, ya lo vamos a ver, y un programa, por supuesto, que emule las señales. Una 6LP, una Magneti Marelli 6LP, no le puedo dar la más alimentación con el esquema, puedo conectar el escáner, pero nunca voy a poder hacer disparar los inyectores y las bobinas de encendido, que por ahí lo que a mí me interesaba era poder en banco simular la señal de RPM para que me dispare los inyectores y ver cuál es el que no funciona y poder analizar con un osciloscopio, que sería lo ideal, el circuito interno de la ECU, a ver si es el integrado que maneja directamente el inyector o hay otra cosa en el circuito, una resistencia, un capacitor, un diodo que esté en mal estado. Entonces, no me va a disparar en banco nada, por más que le dé las masas, las alimentaciones y la señal de RPM, y emule señal de otros sensores que son secundarias. Muchas computadoras no necesitan ni la señal de la sonda lambda, ni del MAP, ni del sensor de posición del acelerador, ni de la mariposa motorizada, ni temperatura de agua, ni de temperatura de aire. No necesito ninguna de esas señales para que me dispare el pulso de inyección. El auto por ahí necesito esas señales para que el auto arranque, porque son los que determinan la cantidad de combustible. Pero la inhibición, la desaparición completa del pulso de inyección, puede darse en el caso que le falte una masa, una alimentación o la señal de RPM. En algunas ECUs puede faltar el pulso de inyección porque no está conectada a una bobina de encendido real, ¿sí? Por el motivo que había dicho antes. Si la ECU detecta que la bobina de encendido no está conectada, ¿para qué le voy a dar nafta? Voy a llenar todo el caño de escape con combustible, con gasolina, y en el momento que haya una explosión, mato el catalizador o rompo el silenciador. Por lo tanto, el programa mismo de la ECU, al detectar que no hay consumo de corriente o un retorno de positivo en el bobinado primario de encendido, ya lo vamos a ver, termina inhibiendo al pulso de inyección. Entonces, por ahí le conectaste todas las señales de los sensores, pero no pusiste una bobina. Una bobina generalmente real, que le dé la carga real. Entonces algunas computadoras no disparan. Es más, a veces puede ser que haya computadoras que si no conectas a la mariposa del acelerador electrónico tampoco disparan. Vos te vas a dar cuenta de las diferencias entre un modelo de ECU o de sistema de inyección con respecto a otro, que por ahí en un auto vos le conectás la mariposa motorizada, la ficha eléctrica, le das arranque, el auto arranca y queda más acelerado normal, pero arrancó sin problema. Y otro auto con otro sistema, le desconectás la mariposa motorizada y el auto arranca y se para. Y en otro directamente no hace absolutamente nada. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué no puedo generalizar? Que están programadas diferentes, ¿sí? Fueron desarrolladas por ingenieros que utilizaron diferentes formas de responder ante una emergencia como es la falta de una señal importante como es el manejo de la regulación de aire, que es lo que hace la mariposa motorizada. Acá Sergio me está haciendo una pregunta si vamos si los voy a guiar con respecto a los precios de reparación y diagnóstico, que es un tema. Es un tema en el sentido de que depende de muchos factores. Les cuento cómo hago yo, ¿sí? O sea, no es lo mismo, o sea, por ahí sería lo mismo reparar una computadora de un BMW 2019
que la de un Palio 97. Porque por ahí la falla es la misma, es el mismo procedimiento, es un integrado que lo busco en internet, vamos a ver dónde conseguir componentes. Sí, en Argentina usamos mucho Mercado Libre, internacionalmente también se pueden comprar a través de otras plataformas de comercio electrónico, eBay, se utiliza mucho, donde el componente lo conseguís. Primero tenemos que estar seguros que ese componente está quemado, después hay que comprarlo. Y el componente antes era lo más barato, era como decir, si una reparación sale 10.000 pesos, el componente electrónico valía 200 pesos. ¿Sí? Hoy ya no es tanto así. Hoy por el cambio de moneda, dependiendo de cada país, ¿no? También, nosotros en Argentina tenemos muchas restricciones, tenemos muchos impuestos agregados, un dólar irreal, muy diferente entre si vos comprás o vendés en el exterior, que hacen que por ahí el costo de un componente que te saldría en cualquier país $2, a nosotros nos cueste $10, más o menos, para tener esa relación. O sea, vale $2 tanto para un lado como para otro, pero a nosotros nos termina costando con los impuestos $10. Hoy $10 en Argentina son 1.800 pesos y ya no son los 200 pesos. Por lo tanto, por ahí el costo sigue siendo bajo, la mayor parte, como en todas las reparaciones, debería ser de la ganancia, o mejor dicho, del valor de la reparación, la ganancia debería ser la mayor parte, porque yo para poder reparar esa computadora tuve que hacer el curso, sí, tuve que aprender por mi propia cuenta, tuve que invertir en herramientas, invertir en información, que la información yo se las doy parte del curso, pero si salen el día de mañana computadoras nuevas, voy a tener que comprar información técnica. Yo para eso había hecho una solución con esto de la información que a medida que va pasando el tiempo se va desactualizando. ¿Sí? Entonces van desapareciendo sistemas viejos y van apareciendo sistemas nuevos. Y la solución para eso fue hacer una base de datos en Internet, a través de una plataforma como es Google Drive, en la cual ustedes, es como un disco virtual de su PC, donde entran en Internet a través de un link y tienen toda la información marca por marca, donde había no solamente información de los esquemas eléctricos, que es lo que realmente vamos a necesitar para esto, esquemas eléctricos del sistema de inyección. Yo lo que les voy a explicar, ahora volvemos de vuelta a los precios, a los valores de reparación y diagnóstico. Es un método universal, que no necesites lo que en Brasil se llaman los mapamentos, que serían las fotos de la ECU y la indicación de qué función cumple cada uno. Porque te acostumbras a eso y cuando no lo tenés no podés reparar una ECU. Si uno se puede dar cuenta con el esquema eléctrico, es importante, incluso sin esquema eléctrico muchas veces se puede sacar igual, a través de medición de continuidad con un multímetro. Pasa mucho con los cuadros de instrumentos, hay veces que un cuadro de instrumentos hay que hacerle una reparación y no se consigue el esquema eléctrico. El cuadro de instrumentos, el tablero de instrumentos es mucho más sencillo que una ECU de inyección, ¿sí? Porque tiene menos cantidad de pines, menos terminales, y más los más actuales, donde todas las informaciones de las señales de los sensores y algunas salidas también viajan por dos cables que están entrelazados, que son de una comunicación digital, que es principalmente para los cuadros de instrumentos la comunicación CAN. Aquí también vamos a ver algo de multiplexado en el vehículo, porque puede hacer también que no arranca, que no haya comunicación con otros módulos, que no se reconozca la señal de desbloqueo por parte del inmovilizador por un problema de un componente electrónico que se llama Transceiver CAN, que está dentro de la ECU. Eso lo vamos a ver también. Entonces, volvamos, para no irme tan lejos, a la pregunta de Sergio. ¿Cuánto se cobra? Mira, en la Argentina hubo un... ¿Vos, Sergio, sos de Argentina? Creo que los que estamos acá somos todos de Argentina. ¿Hay alguien que no sea de Argentina? Los muchachos que son de afuera no entró ninguno. Parece que no. En Argentina,
mientras espero la respuesta de Sergio y de los demás si quieren participar con el chat. Bien. Hubo un pionero en esto, que se llamaba Jorge Priotti. Jorge Priotti era de Córdoba, cordobés. Él fue el que empezó con todo esto de reparar computadoras de inyección, de potenciar, de hacer los chips de gas bifuel, de desbloquear la seco, de higienizar, de desinmovilizar. Y el valor histórico de reparación era a los talleres, porque nosotros vamos a trabajar también con muchos talleres colegas, donde por ahí no se animan a hacer un diagnóstico de una EQ y te la mandan a ti para que vos hagas el diagnóstico o la reparación. Y el valor histórico era $140 para digamos, el dueño del vehículo, o $100 para un colega, ¿sí? Para que se pueda ganar esos $40. Que sea un valor que sirva. Si vas a trabajar con computadoras de camiones, el precio cambia completamente. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Internet hizo lo siguiente con nuestros clientes, con los propietarios de vehículos, que es que cuando vos le pasas un precio, lo primero que se hace es fijarse, a ver, una computadora nueva, ¿cuánto sale? No, vale 80.000 pesos. Pero acá en Internet, en Mercado Libre, la computadora para mi, qué sé yo, vamos a poner el Sandero, dice que vale 45.000 pesos, una nueva, perdón, y una usada vale 5.000, porque hay gente que por ahí en los desguaces, en los desarmaderos, tiene mucha cantidad de vehículos y terminan vendiendo los repuestos por poco dinero. Lo que no sabe el cliente que esa computadora que por ahí vos le pasaste un presupuesto de 15.000 pesos, ¿sí? Para hacer una reparación en una EQ, que es un poquito menos de $100, ¿no? Y haciéndole precio. Ya te digo, o sea, el precio sería $140 si se puede pelear con el cliente para que entienda el por qué vale $140. Y él ve que en realidad vale 5.000 pesos, que son, ¿cuánto serían? $20, 20 y pico dólares, si la compra en Mercado Libre. Dice, no, si en Mercado Libre yo compro una usada por tanto. Porque no sabe el cliente que esa computadora la va a poner en el auto y el auto no le va a arrancar. Porque está emparejada con otro vehículo y que va a haber que hacer un procedimiento después que no es por escáner, en la mayoría de los casos, para poder hacer que ese vehículo arranque. Hay muchos clientes que prefieren que no ponerle una usada, dejarle la del auto. El auto lo tiene 0 kilómetros, nadie lo tocó, se quemó en la computadora por entró agua o porque hay varias cosas que la queman. Principalmente, ¿no? Una de las cosas que queman a la EQ es la falta de mantenimiento. Bornes de batería flojos, sulfatados, darle con el arrancador de batería, o desconectar los bornes, o volverlos a conectar con el contacto puesto, o motor en marcha, en algunos casos. Todo eso la daña, ¿sí? También lo daña cuando hay falta de mantenimiento en el sistema de encendido. Dejar que las bujías se vayan desgastando y cada vez tengan más luz, que los cables de bujía se vayan sulfatando si tuviera cable de bujías, porque algunos sistemas traen la bobina sobre cada bujía, cosa que en vez de haber cables que se puedan sulfatar, cables de bujía que se puedan sulfatar, vas a tener los capuchones, que adentro hay un resorte, y ese resorte también puede traer que le entre humedad y con eso sulfatarse y producir una resistencia adicional al salto de chispas. Cuanto más resistencia haya por demasiada luz de bujía o incluso por este sulfato, va a hacer que se tenga que elevar más la tensión de secundario de encendido. Ya lo vamos a ver el desarrollo de todo esto. Ya les digo, es una explicación para ver a dónde apuntamos, ¿no? Que todo tiene un porqué. A eso quiero ir, mira. En realidad eso es lo más importante. Saber los porqué. Yo les digo, hay dos maneras de reparar una ecoinyección.
Uno es a través de comprar información que me diga dónde está el componente y cambiarlo, aprender a soldar, de soldar, que vamos a aprender a hacerlo, y ponerle otro que conseguí en internet, ¿sí? O un proveedor que yo ya certifique que los componentes son buenos y están en un precio accesible, ¿sí? Ya vamos a ver cómo trabajar con los componentes electrónicos. Que generalmente los manuales de reparación de ECUs, en su mayoría lo que tienen son esos, son imágenes donde te identifican los componentes, algo como esto. A ver, ¿sí? ¿Qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4, qué es el 5? ¿Sí? Si acá tengo que decirte, bueno, a ver, yo pues ya esta computadora es una computadora vieja, es una 1G7, en este caso multipunto de Palio, Siena, motor 1.3 MPI, tipo de injection. Yo digo, bueno, el 1, esperen que vamos a hacer una cosa aquí, para que se vea el cursor, el puntero. El 1 es la memoria principal, el 2 es el que maneja el motor paso a paso, el 3 y el 4 son los que manejan la bobina de encendido, el 5 es un diodo de protección de picos de tensión en la entrada de los 12 voltios. El 6 y el 7 son los que manejan a los pares de inyectores. Uno maneja el 1 y el 4, el otro el 2 y el 3. El 8 es la fuente de 5 voltios, porque la electrónica está estandarizada, toda funciona con 5 voltios. En la mayoría de los casos, algunos funcionan con 3,3 o menos. El 9 es un capacitor también de protección, que también absorbe los picos de fluctuaciones de tensión que puede haber en la entrada. Porque fíjate que también un enemigo de la electrónica en el auto es la inestabilidad de la alimentación. Vos decís, bueno, pero la batería tiene 12 voltios y medio. Sí, cuando pones sin contacto tenés 12 y medio, por ahí pones contacto y está el consumo eléctrico de la bomba de combustible y otros consumos que puede haber en contacto momentáneamente, o si está prendido el forzado de aire y la calefacción. Por ahí la tensión de batería por esos consumos se cae a 12,3, no sería una fluctuación muy grande, pero en el momento de arranque se puede caer a 10 voltios. O sea, ya tenés de 12,5 que tenía, cuando le das arranque cayó 10. Bueno, tampoco es tanto. Bueno, pero una vez que arranca el motor, tenés 13,8, 14,2, 14,5 voltios. O sea, ya de 10 a casi 15. Tenés 5 voltios de diferencia, un 33% del voltaje, ¿sí? De diferencia entre un máximo y un mínimo. O sea, si la tensión de batería fuera 12 voltios y medio, 2 voltios y medio para arriba serían 15, 2 voltios y medio para abajo de 12 y medio serían 10, entre 10 y 15. La fluctuación es muy grande. Cuando prende el electroventilador, cuando prende el aire acondicionado, se agregan consumos eléctricos, hay picos, caídas de voltaje y el, eh, el sistema de carga del vehículo, el regulador de voltaje del alternador, puede generar, ¿sí? La intención es estabilizar las tensiones y que si hay un consumo recuperarlo, pero hay fluctuaciones igual. Y por lo tanto, una manera de tratar de estabilizar esos valores de corriente es poner un capacitor. Ya lo vamos a ver. Puede haber uno o varios capacitores en las entradas. Y como no puedo hacer funcionar los componentes electrónicos internos, la memoria, por ejemplo, que era el 1, con 12 voltios, porque en realidad en un momento voy a tener 10 y en otro momento voy a tener 14 y medio. Entonces, al regulador de voltaje le puede llegar cualquier rango entre por ahí 6 voltios y 36 voltios de entrada, que siempre van a salir 5. O sea, 36 voltios no debería tener nunca en un vehículo de estos, ¿no? Que trabajan con una fuente de alimentación, una batería de 12 voltios. Pero los componentes por ahí están protegidos hasta 36 voltios, 48 voltios. Ya lo vamos a ver porque hay una... Está bien, acá nos pasa algo. Si vos reparás una radio, un televisor, el reparador
tiene información de los componentes electrónicos, que cada pata, qué consumos tienen, ¿sí? Cómo son las señales entre el microprocesador, que es el cerebro de esto, y el integrado, porque eso es electrónica comercial. El problema que tenemos con las ECUs, ¿sí? Con las computadoras de inyección y otros módulos del automóvil, es que es electrónica industrial. Y generalmente la electrónica industrial no se consigue en lo que se llaman las hojas de datos, los datasheets, donde están explicadas la funcionalidad de cada uno de los terminales, del integrado, y los valores propios del mismo, ¿sí? Los consumos de corriente, la señal de entrada, la señal de salida, los monitoreos. Entonces muchas veces no vamos a tener datos con respecto a un integrado. ¿Sí? Si vos me preguntás de esta placa, ¿tenés hoja de datos, datasheet en inglés, del que maneja el motor paso a paso? No, no tengo. Y del regulador de voltaje generalmente no. Puede ser que haya alguno dando vuelta ya. Y del microprocesador, sí, del microprocesador no hay problema. En este caso el microprocesador es un MC68C11F1N, así como se llama. ¿Tá? Un micro viejo. Pero tengo. Y de la memoria, sí, la memoria es una 27C512, hay datasheet, hoja de datos, y se puede sacar. Y acá hay un integradito que yo no lo marqué. Este maneja, por ejemplo, a la bomba de combustible, este que está acá, espero que se vea el cursor. DCI Datasheet, sí, creo que sea 3262 AB o algo así se llama. Entonces, la mayoría no voy a tener información técnica. Y por más que haya un manual que me diga, bueno, este es el del regulador de voltaje, o sea, si no tenés 5 voltios para los sensores, cambia este integrado. Y en realidad en el camino puede haber un diodo que está cortado, un capacitor que está en corto, una resistencia que está volada, y no sea el regulador, la falta de los 5 voltios a un sensor, sino que sea un daño en algún otro componente o en la misma placa, que se haya un pin que esté medio de soldado también. Puede que falten los 5 voltios porque en realidad esos 5 voltios se alimentan varios sensores y en el cableado de uno de esos sensores, esos 5 voltios están cortos a masa. Entonces se planchan los 5 voltios para todos los otros sensores. Y es un problema de instalación en el auto, no es un problema de la ECU. Por eso es que saco la ECU afuera, busco el esquema eléctrico del sistema de inyección. Estamos hablando del esquema eléctrico interno, no hace falta, ¿sí? Porque en el curso vamos a aprender a identificar los circuitos sin necesidad de tener el mapamento, ¿sí? Esta foto con la identificación de los componentes. Vamos a aprender cómo funciona, cómo es la lógica de esto y por qué tiene esa lógica. O sea, para saber por qué tiene esa lógica, tengo que saber cómo es el sistema de inyección en sí. Entonces, bueno, en algunas EQs, a medida que las vayas haciendo, que hagas una, que hagas dos, que hagas tres, te vas acordando de memoria todo eso, si querés lo podés anotar. Si tenés la información, mucho mejor. Pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, yo cuando arranqué con esto en los años 90, recién aparecían en Argentina los primeros sistemas de inyección. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, el Daewoo Espero salió en el año 91. Un Peugeot 505 SRI salió en el año 89. Y después fueron apareciendo el resto de los sistemas. Y en ese momento nosotros estábamos acostumbrados a hacer diagnóstico en los sistemas de inyección sin escáner, porque no tenían conexión de escáner los sistemas CLG-Tronic viejos, para los autos que venían de la Argentina, Peugeot, estaba el Ford Galaxy, el Pointer, bueno, el Pointer no vino, el Santana. Venían sin conexión de escáner, o sea, no había un programa de diagnóstico dentro de la ECU. Es más, en algunos Peugeot con computadoras Motroni y Marelli, para poder hacer un diagnóstico, poder sacarle códigos de falla era a través de darle más a un pin a la ECU, y a través de otro pin, o incluso un pin que
de salida de la ECU que iba a una lámpara de diagnóstico en el tablero, haciendo un puentecito todo por otro lado, empezaba a titilar de una cierta forma la lamparita del tablero, o un LED con una resistencia que yo le agregaba a un pin determinado de la ECU, y me daba una secuencia de destellos que me llevaba a un número, ese número en una tabla, y me decía que lo que fallaba en ese vehículo con respecto al sistema de inyección es que estaba en cortocircuito más sensor de temperatura de agua, por ejemplo. ¿Sí? Otro código sería sensor MAP, señal demasiado alta, y así sucesivamente. Entonces estábamos acostumbrados a hacer diagnósticos sin escáner. Después ya los autos, el desarrollo de los sistemas de inyección empezó a incluir el sistema de diagnóstico como parte del programa, uno de los programas de funcionamiento de la ECO. Entonces vos conectabas el escáner y el escáner ya directamente te daba la tabla de los códigos de falla, te daba los valores de los sensores, ¿sí? Lo que hacía la computadora con los actores, qué cantidad de pulso de inyección daba en milisegundos, el ciclo de trabajo de una electroválvula de ralentí, el tiempo de saturación de una bobina de encendido, ya vamos a ver qué son estos términos. Y por supuesto que facilitaba un montón el diagnóstico. Entonces todo el mundo se empezó a acostumbrar al escáner. Y cuando le llevaban un auto que no lo podían escanear, porque era un auto que justamente ese modelo mi escáner no lo hace, todos se volvían locos porque no podían conectar el escáner. El escáner en realidad es una ayuda. Y lo mismo pasa con estas imágenes que te identifican los componentes. Al principio lo vamos a necesitar, porque estamos aprendiendo. Pero con el tiempo cada vez lo vas a necesitar menos, hasta que dejes la adicción a ese tipo de información, porque sabes desarrollar tu propio método de diagnóstico desde cero. Por ahí decís, bueno, pará, yo estoy trabajando en el taller, porque la pregunta de Sergio también tiene que ver con el tiempo que me va a llevar cada reparación, ¿sí? No es lo mismo estar trabajando, o sea, que tengo una computadora donde tiene el driver de los 5, perdón, el driver no, la fuente de 5 voltios quemada, donde la cambio, pongo otro y salió andando y por ahí lo hice en 10 minutos, que estar buscando una falla específica de que no me reconoce la señal de RPM y al final era un error de software de la memoria, o lo que se llama normalmente que se corrompió el archivo, el programa de funcionamiento. Eso lo vamos a aprender a detectar también. O sea, no solamente vamos a hacer reparaciones de lo que se refiere a la parte de hardware, ¿sí? Componentes electrónicos, placas, soldaduras, sino también a la parte de software, ¿sí? Información del microprocesador, de memorias externas, memoria serial, memorias principales, mal llamada flash, memoria flash, que es uno de los tipos de memoria. Por ejemplo, esta computadora no tiene memoria flash, tiene una memoria que el micro la puede leer pero no la puede modificar. La memoria flash generalmente son modificables electrónicamente, o sea, con un programador desoldando la memoria, sacándola del auto, de la EQ, perdón, yo la puedo borrar, la puedo sobreescribir. Y una memoria como estas son 27C512, vamos a aprender a identificar las memorias de los autos más viejos y de los autos más nuevos. Estas memorias no se pueden borrar electrónicamente a través de un programador, ¿sí? Sino que, bueno, algunas de estas debajo de esa etiqueta, sí, que en esta etiqueta identifica el sistema, un G7S.63, que es el multipunto. Abajo tiene un número que es el checksum, nos va a servir para saber si la información interna está corrupta. Necesitamos archivos originales de ECUs que se hayan sacado de otros autos que hayamos leído en algún momento o alguien haya leído o hayamos comprado una base de datos. Esa base de datos se las voy a dar. Por supuesto que día a día salen autos nuevos, sistemas nuevos, programas nuevos y siempre va a faltar, pero van a tener bastante cantidad. Se va actualizando permanentemente esa base de datos, a las cuales te van a tener acceso a través de un link, como les dije. ¿Sí? No solamente información técnica de los esquemas eléctricos necesarios para hacer la reparación, el diagnóstico más que nada, sino también archivos de lo que serían los programas que van dentro de esas memorias.
En las computadoras viejas era necesario abrir la computadora, desoldar la memoria, ponerla en un zócalo, en algunos casos, o directamente sobre un programador de memorias, para poder hacer la lectura y la comprobación del checksum, de ese dato que está ahí en este caso. Todas las computadoras tienen arriba de la memoria una etiqueta pegada donde te da justamente la sumatoria de todos los datos de todos los casilleros. Ya vamos a ver cómo es una estructura de una memoria y qué es el término checksum. Cuanto más entendamos los conceptos teóricos, más fácil va a ser reparar una EQ. Y voy a poder reparar EQs donde no hay información. O sea, a mí me viene una computadora que salió ahora y no tengo ni el esquema eléctrico. Por ahí al principio me va a costar un poco ubicarme, por ahí hay componentes que son nuevos, pero investigando un poquito por internet, por ahí se puede encontrar un componente similar, entonces puedo comprender cómo funciona ese circuito integrado y de ahí poder llegar a la resolución de un problema con un diagnóstico certero, sin tener información. Hay un dicho que dice, si le das pescado a un hombre, lo alimentas por un día. O sea, yo te doy una foto de una EQ en particular, donde ya te está diciendo que cada cosa te va a servir para ese trabajo. Pero si vos a un hombre le enseñas a pescar, lo nutres para siempre. Y el método que uso yo para enseñar es justamente enseñarles a pescar. Es decir, bueno, no me des las cosas hechas, sino enséñame a cómo desarrollar yo un método desde cero. ¿Sí? Es más laborioso, pero es un 1000% más productivo, porque vas a poder reparar computadoras que otras personas utilizando la información que no van a tener disponible, porque por ahí la computadora es nueva, no lo van a poder reparar. Ahora, ¿hay que saber mucho de electrónica para poder reparar una EQ? Hay que saber los conceptos básicos y ciertas cosas de la electrónica. La electrónica es muy compleja, muy amplia. Ya estamos terminando la clase, ¿sí? Esta clase de demo y ya arrancamos bien con los conceptos como corresponde en orden la clase que viene, el martes que viene. Con respecto a la electrónica, vamos a ver, tenemos que ver los componentes, resistencias, cómo son, qué función cumplen, cuáles son sus valores, cómo se identifican. Lo mismo los capacitores, lo mismo los diodos, lo mismo los transistores. Y después los integrados, como son electrónica industrial, son fabricadas directamente para las marcas que desarrollan esto. O sea, digamos, vamos a lo siguiente. Esta es una computadora Marelli, ¿sí? Pero tiene componentes que pueden ser de ST, es una de las marcas, AMD es otra marca, ¿sí? Infineon es otra marca de componentes electrónicos. El desarrollo, o sea, la computadora por ahí es de Fiat, pero Fiat no manda a hacer componentes electrónicos específicos para algo, sino que se lo manda Marelli, Magneti Marelli, la marca de la EQ. Marelli sí tiene que hacer el desarrollo de la placa y necesita un componente que cumpla ciertos requisitos y ciertas funciones, para hacer ciertas funciones. Entonces se comunica con la gente de Infineon y la gente de Infineon le desarrolla un integrado específico para esa computadora. Si no lo tiene desarrollado, no tiene nada parecido, se lo tiene que hacer específico. Por eso es que no es estándar, no es electrónica comercial, sino que fue desarrollado para un fabricante específico, para una función específica. No sale a la venta. Ahora, si me pongo a investigar, hay componentes en venta de esto. ¿Sí? Pues sí, bueno, el regulador de voltaje, no me acuerdo si es, no me acuerdo. Uno se llama L9170, otro se llama L9150. Creo que el regulador de voltaje, si no mal lo recuerdo, me tendría que fijar en una EQ o buscar la información que después les voy a brindar. Hay mucha información complementaria a esto, hay gigas de información complementaria que les voy a brindar. El componente S, primero no hay hoja de datos, no hay datasheet, y segundo no se vendería al público. O sea, si se quemó, voy a tener una adaptación ahí, ver si funciona.
pero si lo busco se vende. ¿Por qué? Porque por ahí la gente de Marelli le pidió a Infineon o a ST, vamos a poner porque este es un componente ST, que haga, es para hacer 100.000 computadoras EQUS. Pero al fabricante le conviene hacer 200.000 a ST. Entonces hizo 200.000, cosa de que si el cliente de Magneti Marelli vuelve a pedir un lote, ya lo tienen hecho y el costo de ellos es mínimo. Es como las impresiones de un libro, de una revista o de lo que sea. Cuanto mayor es la cantidad, más se abarata el costo. Y a veces monstruosamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí Marelli no pidió más componentes y quedaron 100.000. Entonces esos 100.000 del fabricante van a mayoristas, de los mayoristas van a distribuidores, de distribuidores van a minoristas, de minoristas a revendedores. Va a pasar por varias manos y un componente que por ahí valía 20 centavos de dólares, a vos termina saliendo 10 o 15 o 20 o 30. Pero igualmente está calculado dentro del precio. O sea, a veces decís, bueno, mira, hay dos proveedores. Uno lo vende el componente a 10 dólares y el otro lo vende a 30. Pero el 10 dólares tengo que esperar 10 días. Ya sabemos, vamos a elegir el de 30 porque no podemos tener ese auto parado ahí o el cliente necesita muy urgente y es el que decide de poner la diferencia. O directamente nosotros decir, bueno, el precio que le paso, porque acá tenemos dos cosas. Uno es el diagnóstico y otra es la reparación. La reparación generalmente es cambiar componentes electrónicos o solucionar problemas de pista de circuito impreso que están quemadas o tratadas o en mal estado, desoladas. El trabajo en sí no sería, el trabajo físico no sería el gran problema, sino la parte de diagnóstico que lo lleva más tiempo. Y a veces se dice, bueno, lo tengo que cobrar, no lo tengo que cobrar. El diagnóstico habría que cobrarlo porque justamente es eso. De última, cuando se haga la reparación se descuenta lo que se cobró de diagnóstico. Pero se puede decir siempre, pues, yo para poder hacer un buen diagnóstico, el día de mañana me tengo que comprar un banco de pruebas. Uno de los bancos de pruebas que hoy tenemos buenos en el mercado argentino es el famoso ESEA, pero es un banco que tiene un costo elevado para empezar. Después es una maravilla. Una vez que arrancaste, que ya tenés un flujo de datos, un flujo de trabajo importante, se paga solo. ¿Sí? Pero al principio empezar y comprar eso, y comprar un buen osciloscopio, y comprar un microscopio digital que no haría falta, vamos a usar una aplicación del celular al principio, una estación de soldado, un montón de cosas que decís, bueno, sumo todo eso, me da millones de pesos y digo, no empiezo con esto nunca. Podemos empezar con muy bajo costo. Y es a lo que vamos a ir a partir de la clase que viene. ¿Se entendió alguna pregunta, Agustín, Sergio, David? ¿Alguien se cayó y no volvió a entrar? Los volví medio loco porque lo llevé de una punta para otra, el curso es más ordenado. Vamos parte por parte, pero yo quería explicar hoy por lo menos para dónde apuntamos, ¿sí? Cuanto más, hay veces que uno odia la teoría, pero es tan importante para ser libre, entender los por qué. Sí, si vos vas entendiendo los por qué, porque a veces nos pasa a veces en el diagnóstico en el taller. Decir, bueno, mira, tengo tal auto, tal marca, tal modelo que hace tal falla. Y publicarlo en el muro de Facebook, por ejemplo. Y vas a ver que cada uno tuvo una experiencia diferente. Dice, no, cambié de la bobina de encendido por la bobina. No, el inyector número 3, el cable, fíjate que está rozando contra la carrocería. No, fíjate que el sensor de RPM, los dos cables se pelean y se tocan entre sí. Cada uno te dice su experiencia. No es que te quieren desorientar, sino que la misma falla por ahí se manifiesta de la misma forma, pero producida por componentes diferentes. Entonces vos cambiaste el inyector, verificaste la instalación, la abriste todo y estaba bien, te fuiste, cambiaste el sensor RPM y la falla sigue. ¿Por qué? Porque están tratando de darte atajos que a ellos les sirvieron, pero no es el caso de este vehículo. Entonces, para evitar eso de perder tiempo, arranquemos desde cero.
O sea, ¿qué es lo que puede causar esto? Esto y esto. Bueno, vamos a empezar a revisarlo con un método de diagnóstico organizado. A eso vamos a ir. Señores, no me comunico en la semana con ustedes y el martes que viene a la misma hora estamos dando ya la primera clase, ¿sí? En forma ordenada y más tranquilos. ¿Les parece? Perfecto. Será hasta luego, muchachos. Después les paso a formar el grupo de WhatsApp y les voy pasando los videos y los links que les prometí. Les mando un abrazo.